a finales de este fin de semana ofreciéndonos un panorama muy en conjunción con Neptuno. También está Saturno en el grado cero o los primeros grados que tenemos en el signo de Aries. Por lo general, este tránsito se caracteriza por conectarnos mucho con el flechazo, flechazos amorosos, flechazo de lo que nosotros podemos vivir con otras personas y los regalos también que el universo nos tiene a través de la espiritualidad. Para Venus es importante la conexión. Venus es el planeta de connection, Venus es el planeta que nos hace sentir. Entonces, cuando Venus pasa por esa grieta cósmica o grado cero en el signo de nosotros o en la carta de nosotros, pues es normal que empecemos también a flecharnos de algo. De algo nos vamos a estar flechando este fin de semana y de eso se encarga Venus en conjunción con Neptuno. Creo que es el tránsito astrológico más azucarado que podemos tener, si es la palabra correcta para decirlo, es el tránsito de mayor azúcar, eso es como azúcar, miel y no sé, y unas gotitas también de caña. Es el tránsito más dulce que podemos tener en relación al amor, en relación a los demás, en cómo nosotros percibimos la forma de querer, de amar. Se caracteriza por una flecha, ese estado que a veces en la astrología se le llama a Cupido, esos espacios donde Cupido me flechó o hubo mucha química, conocí a esta persona y mi vida no volvió a ser como antes o a partir de ese momento yo sentí que ya lo conocía, yo sentí que ya la conocía y sentí que debíamos vivir algo, sentí que un magnetismo, esa es la palabra correcta cuando Venus está en conjunción casi con nadie, con Neptuno, la ensoñación, la ilusión, la magia, la capacidad de idealización acerca del otro, de nuestra propia vida, pues nos flechamos este fin de semana con una Venus que propone energía, que propone magia, que propone mucho entusiasmo y también la conexión que podamos tener con el universo, con lo que a nosotros nos apasiona o nos hace sentir vivos. Este fin de semana para mañana, hoy ya ingresó Venus en Aries de manera oficial y mañana sábado y el domingo va a estar haciendo una conjunción con Neptuno que se encuentra ya hace como un mes en este tránsito astrológico. Vamos a hablar hoy viernes de Venus, de cómo es la temática, qué nos trae, qué nos ofrece y cómo vamos a estar viviendo este fin de semana tan azucarado. Se percibe muchas veces, Venus es muy fácil percibirlo porque con Venus este concepto de hicimos match, estamos haciendo match y estamos haciendo una conexión y hubo mucha magia en eso. Venus cuando está en Aries nos pone muy reflexivos acerca del gusto y a ir por eso que nosotros queremos. Neptuno le da un tinte de vida y le da un tinte de magia y le da un tinte de ilusión. Cabe aclarar que la ilusión no es mala, ¿no? Flecharse y estos flechazos de Venus o estos flechazos de Cupido, pues son muy necesarios en la vida. Claro, claro, claro. Esto de manera psicológica puede llegar a connotar el tema de enamoramiento o las fases del amor, las fases que nosotros podemos experimentar en relación de la psicología, como por ejemplo esta fase de Eros, luego tenemos la fase de Ágape, luego pasamos a la fase de Filia, pues de todo esto nos viene a hablar Venus en Aries cuando está en conjunción con Neptuno. ¿En qué fase del amor estoy? ¿Cuál es la fase primaria o cuáles son estos momentos de idealización y que quiero como contagiarme de esa energía muy positiva? Es un tránsito para la autovaloración, es un tránsito para el quererme, es un tránsito para darme ese espacio. Esto que vamos a estar viviendo este fin de semana con Venus, pues no es otra cosa más también de que aprender a creer en el amor y abrir la puerta por si de pronto alguna de ustedes tiene la puerta cerrada, si de pronto alguna de ustedes ha venido castrándose de manera silenciosa sin darse cuenta, pues Venus en Aries dice, ¿y por qué no atreverme? Esa palabra de, ay, tan atrevido, es como atrevida, ¿no? Que tiene la acción de poderlo hacer. Eso es muy Venus. Es un tránsito muy mieloso. Es un tránsito muy de miel. Es un tránsito muy azucarado. Es un tránsito que nos deja volar la imaginación. Es uno de los tránsitos más armónicos. Y claro, esto no lo teníamos hace mucho tiempo. Hace muchos años Neptuno no estaba en los primeros grados de Aries. Entonces el hecho de que se ponga allí con Venus pues hace que todo lo bélico que está pasando afuera, todos esos bombos, todos esos platillos y todas esas erupciones que están ocurriendo
arianamente, todo esto que está pasando afuera tenga una conexión o tenga una resonancia con lo que nosotros estamos sintiendo de manera hormonal, con nuestras emociones, qué me quiero permitir, de qué definitivamente no. Y es un tránsito muy determinante para iniciar temas de relaciones. Yo creo que los temas donde más se puede llegar a fecundar y donde más permiso nosotros logramos darnos es con Venus en una conjunción a Neptuno. Este es un tránsito muy bonito, es un tránsito muy necesario, es un tránsito que nos invita a creer en las fases del amor, es un tránsito que nos recuerda el grado cero de Aries, que siempre vamos a tener relaciones a través de Eros, a través de Ágape o a través de Filia. ¿Cuál es ese sentido del amor que ustedes están viviendo ahora? ¿En qué fase están? ¿Están en fase Eros? ¿Están en fase ágape? ¿Están en fase filia? Porque de ahí, de estas fases, es lo que nos cuenta la historia de Venus en conjunción a Neptuno. Neptuno, de otra parte, se encarga de la ensoñación. Neptuno se encarga de elevar toda la burbuja y de elevar toda la energía que pueda tener Venus en Aries, que además empodera mucho, y es como esa capacidad de yo lo puedo hacer, yo lo puedo tener, yo lo puedo conseguir. Venus en Aries se vuelve como que siente que puede tomar el control, siente que tiene el mando y que lo puede hacer, y muchas veces se viste de guerrera. Claro, cuando Venus llega al signo de Aries, una manera de representarlo en conjunción a Neptuno. Yo no sé si ustedes vieron o tuvieron oportunidad de ver aquella serie de la época que se llamaba Sheena. Sheena, la princesa guerrera. Y había toda una mitología con Hércules y había toda una batalla y pues Sheena era es Venus, es la representación de Venus en este caso. Esta serie representaba a Venus en Aries. Y muy Venus en Aries en conjunción a Neptuno, porque además era la ensoñación. Todo lo puedo, como que en cierto grado lo que ella imaginaba o su sentido o su filosofía de vida la llevaba a liberar a otras mujeres un poco más vulnerables. Este mito y este tema de Sheena, la princesa guerrera, pues es Venus en Aries en esta conjunción de yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo puedo conquistar eso. No sé, a lo mejor no necesariamente tiene que ser una carrera, no necesariamente tiene que ser una pareja, no tiene que ser obligatoriamente un noviazgo y demás, aunque parte del propósito de este Venus conjunción Neptuno, pues es la miel, es el dulce, es el chocolate, es el estar viviendo todo este romance también, permitirme caer y sucumbir en las mieles del romance, de la seducción. Venus cuando está en conjunción a Neptuno, hay una parte de nosotros que empieza a aflorar también el tema de hasta dónde puedo llegar a seducir y cómo esta energía se representa para nosotros en la cotidianidad. Es muy importante la intimidad. Venus, por ejemplo, en conjunción a esto, en los primeros grados, toma la acción de sentir. Es como también en esta mitología, esto habla mucho un poco de la sombra de Lilith. Creo que ustedes han escuchado hablar Lilith en la astrología o la luna negra, la tan famosa luna negra, pues parte de esa Lilith o parte de esa luna negra también se puede visualizar con el tránsito de Venus, conjunción a Neptuno en esos primeros grados de Aries, donde hay una parte y hay una sombra muy neptuniana, hay unos deseos, porque aquí sí que cabe la palabra Aries, Venus, Neptuno, la palabra deseo, la palabra de cumplir ese deseo y también muy a través de lo que siempre he querido o lo que siempre me he imaginado, como que darle vida, darle sentido a todo eso que está dentro de mí, a todas esas pasiones ocultas neptunianas que si yo se las puedo llegar a decir a alguien, pues imagínate cómo me va a ver esa persona, ¿no? Entonces aquí se pierde un poquito el pudor. Venus cuando está en Aries nos enseña que hay muchos temas del deseo, hay muchos temas reptilianos que nacen a través de la conducta netamente biológica. A veces no es que estemos mal, a veces no es que no sea necesario, o a veces no es que esto no signifique algo, no, por el contrario, nos da la idea y nos recuerda que estamos vivos, que pertenecemos a un ecosistema, nos va recordando que somos parte de un todo también y que gran parte de la presencia de que nosotros estemos vivos en este planeta, pues es justamente a través del deseo, a través del orgasmo, a través del encuentro. Toda esta energía, por ejemplo, Venus conjunción Neptuno, nos conecta mucho con la energía Kundalini, con todo este fuego y toda esta pasión desbordada. Es un fin de semana que nos invita
hacer algo relacionado a. Debemos empezar a mover nuestra energía sexual este fin de semana. Y la energía sexual Venus en Aries, pues es muy activa, es muy propositiva, es muy también de el ejercicio, es muy también de lo que nos apasiona, es muy también de lo que mueve esa energía a través de la columna vertebral. Si nos vamos a la disciplina yogi, si nos vamos a las técnicas de meditación y si nos ponemos de pronto muy físicos por allá en la física cuántica y si empezamos a darle un poco más de vuelo, en este caso a Neptuno, pues es un fin de semana propicio para estimular la parte de nuestra columna que es el eje toroidal, ¿no? El eje toroide, que es el encargado de desplazar o por donde se mueve nuestra serpiente, nuestra Venus conjunción Neptuno, que nos lleva a tener estos deseos de lo que sea, ¿no? A veces esta palabra tiene muy mala fama porque ¿qué estás deseando, no? Y como que, uy, esos deseos tan absurdos, esos deseos de pronto un poco macabros. Pero de todo esto nos viene a contar la energía Venus conjunción Neptuno en el grado, en los primeros graditos de Aries. Vamos a ver que tiene mucha connotación para ustedes. Hola, hermoso día. Un abrazo para las que están presentes también en TikTok. Un abrazo para ustedes. Saludos desde Lima, Perú. Gracias también por los que se conectan desde Perú, desde Argentina, desde Chile, desde aquí, desde Orlando, desde la Florida. Un gran abrazo para ustedes. Hoy viernes de Venus, pues era necesario tomar cita y empezar a relacionarnos más con esta energía venusina. Preguntas que debemos hacernos con Venus en Aries. ¿Cómo estoy viviendo mis más íntimos deseos? ¿Cómo conecto con mi energía más íntima? Cuando nosotros hablamos de energía espiritual, que de esto se encarga mucho Neptuno en los primeros grados de Aries, cuando conectamos con esa energía espiritual, a veces se nos olvida que la energía espiritual viene en cadena. La energía espiritual viene en el chakra uno, en el chakra Muladhara, en el chakra base. Por eso los chakras están representados a través de la experiencia de la flor de loto. Siempre que nosotros hablamos de chakras o siempre que hablamos de puntos energéticos, nos vamos al fondo, nos vamos en este caso de la manera de donde sale la loto, de cómo se da la flor de loto y se da en el fango, se da en el suelo de los fangos. Entonces, cuando hablamos de la energía sexual, a veces se nos olvida tener en cuenta la palabra deseo. Se nos olvida tener en cuenta que el deseo es importantísimo, que la biología, nuestros deseos de cómo me siento amado y parte de la autoestima y parte de lo que nos enseña Venus en los primeros grados de Aries es conectar con ese punto neptuniano. El punto neptuniano es que nosotros venimos del amor. Todos los seres humanos venimos del amor. Es imposible no tener esta conexión íntima del amor porque somos la representación del amor mismo. Somos esa unión que hubo entre mamá y papá, somos el producto de esa relación, el producto de esa fecundación. Entonces observemos que uno de los propósitos también de Venus en el tránsito de Aries, haciendo esa conjunción con Neptuno, nos lleva a ser más conscientes de nuestra energía sexual, a ser más consciente de nuestra energía de poder, de nuestra energía de fuerza. Y esto es interesante porque Venus no solamente maneja los deseos, los impulsos, las ganas, el deseo por estar con alguien, el deseo por conquistar algo. Y claro, Neptuno ayuda porque Neptuno con esta ensoñación ariana y Neptuno un poquitico ahí metido, también nos dice cuántas veces colocamos barreras para sentir, cuántas veces aislamos o evitamos encuentros con el otro donde nuestra energía se funde a través del orgasmo, a través de esa manifestación que no es tanto la parte física y no es tanto el morbo que se le pueda poner, no es tanto el tema de hacerlo por hacerlo, no es tanto el tema coital, que si bien es cierto está y hace parte dentro del ingrediente de, en este caso lo más importante es hasta dónde logro yo ser ese canal de que pueda fluir esa energía, en esa energía sexual, esa energía que conecta mucho también la experiencia de Dios. Fíjense que en algunas doctrinas, en algunas disciplinas, podemos visualizar el orgasmo o se toma el orgasmo mismo, que son estos pequeños minutos donde nosotros podemos experimentar este clímax. Y este Venus conjunción Neptuno en el grado de Aries nos enciende esa chispa, nos recuerda que también nosotros somos grandes portadores de esa calidad orgasmal. Les contaba al inicio que esto se da mucho desde el chakra uno, desde el chakra Muladhara.
Y de segundas empezamos con el chakra Swadhisthana, que es el encargado de expandir esta energía sexual a través de Venus y Neptuno. Por cosas, por dogmas, por la vida, por temas religiosos, por temas políticos, por creencias, por lealtades familiares, por desconocimiento, muchas veces dejamos nuestra Venus conjunción Neptuno en Aries a la suerte. No lo incluimos dentro de nuestra dieta, no nos nutrimos de esa energía sexual. Se nos olvida por completo que somos seres sexuales. Se nos olvida por completo y a veces queremos tener una vida placentera, queremos tener una vida llena de felicidad, queremos tener una vida llena de encanto, queremos conocer también esa persona ideal, queremos conectarnos con lo bello de la vida, queremos conectarnos con la economía, pero se nos olvida un pequeño detalle, que Venus también es el planeta encargado de movilizar toda esta capacidad sexual que podemos experimentar a través del otro, cuerpo a cuerpo. Todo lo que toque el grado cero de Aries, y máxime si se trata de un planeta personal como lo es Venus, nos dice el contacto y la intimidad es importante dentro del proceso de vida. ¿Cuántas veces por desconocimiento le entregamos esto o lo dejamos simplemente a la deriva? O muchas veces de manera inconsciente lo castramos con cosas o con comentarios o con, por ejemplo, pensamientos de yo ya no estoy para eso. Sí, yo no lo necesito, yo no necesito eso no me hace falta a mí en la vida. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso de pronto? Eso no es importante, ay, eso no lo es todo. Es importantísimo. Es tan importante que de manera biológica, de manera natural, todos los seres humanos cuando estuvimos en esa fase de tiempo de infancia, empezamos a vivir Venus conjunción Neptuno y el cuerpo no pide permiso, el cuerpo lo hace. Nadie nos dice en el colegio que lo debemos hacer, nadie nos dice en la universidad, en la casa no nos dicen, pero de manera biológica, nuestro chakra uno Muladhara, nuestro chakra 2 Swadhisthana, empieza a hacer su proceso químico y de manera celular, de manera biológica, nosotros vamos experimentando y sintiendo cosas ricas, cosas deliciosas. Esto es muy Venus en el sentido de Neptuno, que también la espiritualidad viaja por medio de esta frecuencia y por medio de los placeres de la vida o los placeres de la biología. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Aprovecho para saludar a todos los que están por aquí, a los que están acá en TikTok, muy activos con el tema de por sí. Dice aquí Karen Klein, dice de razón, dice por acá buen día maestro, Janis, un abrazo, saludos desde México también para ustedes los que están ahí en TikTok. Qué bueno irte en vivo, un abrazo Sandra también, qué rico que estén por acá acompañándonos un viernes de Venus tocando estos temas. Se perdió la señal, sí, se perdió la señal, nadie está opinando, mira, parece que se fue la señal, todo el mundo quedó plop, se fue el internet. Saludos desde México, dicen por acá. La demora fue que tocáramos el tema de y se fue, se fue. Saludos cordiales desde Medellín, Colombia. Un abrazo. Marisol desde Medellín, mira, saludos desde México también. Veracruz, dice por acá, sí, totalmente de acuerdo. Qué buen servicio, gracias, muy bien. Disfrute del amorcito, claro. Ahora es que debemos tener en cuenta todos estos temas y este fin de semana, pues por eso traigo la carta para mostrarles con lupa los grados, qué signos van a estar favorecidos. Saludos desde Bogotá, dice por acá, saludos desde México, hola. Gracias, Javier, saludos. Bueno, parece que en TikTok ya se despertaron. Ayer algunos no durmieron. Se debe a, bueno, puede ser, mi Venus en Escorpio. Wow, Venus en Escorpio es otro tema. Venus en Escorpio se vuelve muy exigente. Vamos a mirar Venus en Aries. ¿Cómo está esta conjunción? Voy a compartir la carta para que ustedes tengan chance de poderlo revisar. Como es usual, compartiendo la carta podemos guiarnos un poquito más. Aquí está la carta de este tránsito. Recuerden que esto lo vamos a tener el fin de semana, o sea, a partir de mañana sábado 7. Vamos a tener este tema de Venus en relación a buenos días desde Argentina, dicen por acá, saludos Javier, saludos desde la Patagonia. Esto sí está lejitos, desde la Patagonia, estamos bien lejitos desde acá. Santa Fe, Argentina, un saludo Javier. Bueno, aquí les comparto, estoy compartiendo la carta de mañana donde el evento se perfecciona, el tema de la conjunción la vamos a tener ya.
Como es usual, utilizamos de pronto algunas flechas. Aquí podemos observar a Venus en el grado 1 de Aries. Esto va a ser mañana. Y tenemos también de otra parte a Venus, en este caso Neptuno. Esta flecha negra está representando a Neptuno y la flecha roja está representando a Venus, ¿sí? Cuando estos dos planetas, cabe aclarar que Neptuno tiene una función transpersonal. Neptuno aquí, ¿qué está haciendo? Neptuno es el encargado de conectarnos con la energía superior. Neptuno cuando está en el grado 1 de Aries, que ya avanzó, ese gradito 1 de Aries nos dice, hay una energía superior a nosotros, hay una energía colectiva, hay una energía que mueve muchas cosas a nivel energético y Neptuno en ese grado casi siempre nos recuerda que hay algo que nosotros llamamos en este planeta como dimensiones, las famosas dimensiones de Neptuno. Neptuno es especialista en recordarnos que hay otras dimensiones, que hay otros planes de vida, que hay otras existencias, que hay más vida o hay vida más allá de lo que nosotros podemos ver, sentir y palpar. De otra parte, Venus es un planeta muy personal. Venus es el planeta que nos da valor. Gracias a Venus nosotros podemos sentirnos valiosos. Gracias a Venus nosotros entramos en conexión con la otra persona. Venus es la piel, por ejemplo. Venus es el rostro. Venus son los labios. Venus es el gusto. Por eso cuando nosotros miramos a otra persona y decimos me gusta esa persona, pues estamos referenciando mucho la energía de Venus donde nos entregamos a esa parte de cómo me encanta, ¿no? El agrado. Venus es muy el agrado. Por eso a veces sentimos un magnetismo especial por cierto tipo de personas que nos agradan, o bien sea de manera física, de manera emocional o de manera mental o simplemente energética. Esta conjunción da para que haya mucho magnetismo, para que haya mucho eros. Esas fases del amor que estábamos mencionando al inicio, eros, ágape y filia, pues esta conjunción es perfecta porque es la combinación exacta para que Eros esté a flor de piel. Dicho de otra manera, cuando Eros está flechado por Neptuno, pues es muy normal que ocurran y sea una energía de mucho romance, sea una energía de mucha vitalidad, sea una energía muy lo que está pasando afuera. Guíense por esto. Muy lo que está pasando afuera en el mundo, lo bélico, todo eso explosivo, todo este tema de acción que está pasando en el mundo, pues esto de manera interna, ¿sí? Lo bélico, la energía, el poder, la seducción. Por eso es muy normal que estemos muy emocionados y que nuestra energía también esté muy activa, esté muy candente. Es una excelente semana, un excelente fin de semana, este que vamos a tener viernes hoy, mañana sábado y domingo, para permitir que esta energía nos avive, nos conecte, nos despierte, ¿sí? Que esta energía también nos haga sentir que la vida tiene un sentido mayor que a veces las cosas o las obligaciones por hacer. La fantasía, alimentar la fantasía también es importante. No es que sea malo, digamos que esto no es malo. Cuando tú vas a un juego, cuando tú vas a un parque a divertirte, tú tienes claro que estás en un parque, tú tienes claro que te estás divirtiendo, tú tienes claro que estás dando un espacio o estás generando un espacio para la diversión. Cuando tú vas al cine, tú sabes que las imágenes que se están proyectando son ilusorias, son neptunianas. Eso es muy neptuniano. Ir al cine es un plan súper neptuniano. Apagan la luz, vemos la pantalla, hay una serie de imágenes cuyo propósito es estimular, ¿verdad? Y generar una historia de romance. Por eso podemos llorar o podemos reír o podemos sentir miedo, o podemos sentir impacto cuando estamos frente a una escena. Neptuno es el planeta de las escenas, es el planeta del cine, es el planeta de la acción, pero la acción superficial, la acción que podemos ver a través de la pantalla. Pues bien, en la vida real, esta combinación hace que nosotros también entremos en esa ensoñación y nos dejemos caer en ese sentido de muy conexión, de muy propósito de vida. Claro que esto también es muy espiritual, ¿no? Observemos cómo, por ejemplo, este tema que les mencionaba de la Kundalini, pues la Kundalini es algo que yo no necesito de la otra persona.
Esto es muy ariano, este tema de Kundalini o este tema de despertar la energía sexual a través de los chakras, a través de los puntos de energía, empezando desde el primero, desde la base. Pues para esto yo no necesito estar con otra persona, esto lo podemos hacer solos. El tema de la meditación y el tema de la energía Kundalini se despierta por sí solos, entonces no siempre tiene que ser con un otro. Bueno, ¿por qué tan calladas? ¿Por qué tan callados hoy viernes de Venus? ¿Mercurio retrógrado? ¿Están, por eso están calladas? ¿Hay voto de silencio? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay comentarios en el chat? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el chat? ¿Se oye doble? Dice por acá. Sí, a veces a veces en TikTok está ese tema de que se escucha doble. Te escuchamos. Hola, me acabo de levantar. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Mm? Yo es que voy a leer sus comentarios, pero no hay comentarios. Quedó plap. El tema muy neptuniano el tema. ¿Les parece el tema muy neptuniano? Estoy bajoneada, volcán interno, dicen por acá. Exacto. Supongo que es por los astros. Tienes toda la razón. Un saludo desde España. Un abrazo para Margot también, que está por allá en España. Gracias, gracias por sus mensajes. Tema candente. Muy bien, Mariela. Bueno, hay vida en Instagram. Ya, hay vida. Alguien contestó en Instagram. Dijo, bueno, tema candente, dicen por acá. Estamos muy atentos escuchándote, oyéndote. Muy bien. Bueno, hay vida. Ya me quedó claro que hay vida por ahí. Escuchamos con atención, dicen por acá. Esta parte de Venus aviva la pasión. Importantísimo este fin de semana que nos preguntemos cómo despierto mi pasión. ¿Dónde está mi pasión de sentir? ¿Dónde está mi energía sexual? ¿Cómo está mi energía sexual? ¿Qué tan dueño soy de mi energía sexual? ¿Qué tan dueña soy de mi energía sexual? ¿Qué tan dueña soy de mi energía íntima? ¿Cómo estimulo esta energía? ¿Cómo se maneja y cómo tú manejas la energía? Esto es Venus en Neptuno. Esto es Venus conjunción Neptuno en Aries. Además, observemos aquí algo clave, ¿no? Que falta mencionar a Saturno, porque Saturno también está aquí en esta conjunción, o sea, es casi que una triple conjunción. Tenemos de una parte, por ejemplo, aquí tenemos a Venus, tenemos de otra parte a Neptuno y tenemos también a su majestad Saturno, o sea, Saturno también está ahí. Saturno en conjunción con Venus y Neptuno es esta parte que les decía, que les mencionaba acerca del chakra uno. De hecho, Saturno es el planeta regente del chakra uno, de Muladhara, del coxis. Es donde se sostiene el árbol y esto es lo que sostiene la energía Kundalini desde la raíz, desde el chakra raíz hacia arriba. El planeta encargado de eso es Saturno. Saturno es el que le da y enraiza nuestra energía a la Tierra, al planeta, al cuerpo, a través de los huesos, a través de la parte sólida, a través también de las extremidades. Eso es muy saturnino. Entonces, visto desde una astrología muy védica, esta triple conjunción en el signo de Aries nos habla de la chispa, de la gran importancia que es para nosotros los seres humanos estar en conexión íntima donde a veces, les decía, esto suele dejarse a otra persona. Esto no se puede dejar en terceras manos. Esta parte de la intimidad, esta parte del encuentro íntimo, esta parte de mi energía sexual, yo no se la puedo endosar a una persona que no conozco. Yo no se la puedo endosar tampoco a mi pareja. Esto es tan ariano, esto es tan grado cero, esto está en mí que yo no puedo entregarle una responsabilidad de mi energía sexual al otro. Entonces, observemos que Saturno nos llama a tener cierto grado de autoridad, de ser conscientes, junto con Neptuno, que viaja a través de este tubo toroide, nuestra energía, y de Venus, que es la que conecta finalmente a Saturno y a Neptuno, dándole forma a qué tan responsable soy yo con esta energía Kundalini, porque todos la tenemos. La energía Kundalini está para todos, todos los seres humanos la tenemos, pero no todos los seres humanos estamos en ese encantamiento, no todos los seres humanos somos tan responsables a la hora de darle vida, de darle espacio. Fíjense cómo le damos tanto espacio a la vida, ¿no? Le damos tanta claridad a ciertas cosas.
Aquí uno de los ejemplos que me encanta para aterrizar Venus conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero o primeros grados de Aries, esto es lo que nos recuerda cuando tú tienes sed, tú esperas a que otra persona te brinde algo de tomar, ¿sí? Cuando tú tienes hambre, tú esperas que alguien te dé algo de comer o tú vas por ello, tú lo haces, tú suples esta necesidad, tú conectas a través de, tengo sed, me hidrato, eh, tengo hambre, como algo, me preparo algo y como algo. Esto es lo mismo. A veces se nos olvida lo que les decía anteriormente, se nos olvida muchas veces con los IDES de la vida, se nos olvida que esta energía sexual es supremamente importante porque desde ahí emergen muchos tipos de deseos y emergen muchos tipos también de conexiones neuronales, aceptación, valor, sentirme mejor. ¿Cómo será que hasta científicamente está comprobado que la calidad orgasmal logra reducir niveles de enfermedad, logra reducir niveles de estrés? ¿Sí? No es lo mismo una persona que es consciente de su energía sexual y que la expresa y que la vive a una persona que ni se entera que esto está o que eso hace parte de su vida. Entonces es como ese llamado que nos hace Venus ahí aterrizar con ese punto en Aries. Dice por acá, nos invita a escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra libido, a nuestras ganas internas con otros y con proyectos también. Exacto, ese también es el punto de la libido. Esto de seres libidosos. La libido tiene mucho que ver con esta conjunción, con esta triple conjunción. ¿Y qué hago yo con esto? Nos has dejado inmovilizados con tu forma de explicar. Por eso silencio, genio total, dice por aquí. Bueno, por ahí está, ya hay un comentario. Mi energía sexual está en las mañanas. Es algo inexplicable observar el mundo desde la cumbre de una montaña. Definitivamente ahí me siento parte de todo. Bellísimo. Mira que la energía sexual, por eso les decía, no siempre la energía sexual tiene que estar canalizada obligatoriamente con un otro, pero sí debemos ser conscientes de cuál es mi pasión, dónde están mis pasiones que sí tienen un tinte muy de sentir, porque aquí el tema es muy hormonal, aquí el tema es muy biológico, ¿no? Pero es importante reconocerlo. Comprobado, las relaciones ayudan internamente a ciertas enfermedades. Claro, está comprobado científicamente, no solamente el hecho de acostarse, sino la palabra calidad orgasmal, porque una cosa es tener intimidad con alguien y otra cosa es que exista la calidad orgasmal. Entonces, cuando hay esta calidad orgasmal, cuando se viven estos procesos, pues claramente el nivel de estrés, el nivel de exigencia, la vida se ve distinta, se ve con un goce diferente. Que esto no tiene nada que ver con que si se tiene o no se tiene pareja, ¿sí? No tiene nada que ver que si tienes o no tienes pareja, porque cada uno de nosotros, ahí está Saturno en Aries, cada uno de nosotros debemos ser conscientes, uno, y dos, debemos ser responsables de nuestra propia energía sexual. Aquí yo no me puedo salir por la tangente de que es que como yo no tengo pareja, pues esto no aplica para mí. No, no es tan rápido, no es tan fácil, no es por ese lado de que como yo no tengo pareja, pues entonces para mí no aplica. No, por el contrario. Nosotros debemos ser conscientes de esta energía sexual y no esperar a que sea otra persona o sea el otro el que tenga que movilizar esta energía, sino que es mía. El otro pues tiene su propia energía sexual de la cual se debe ocupar. ¿Sí? Dice por aquí, saludos, no estoy muy atenta al tema, interesante. Mucho que tiene que ver con Venus, exacto. Ya tengo a Venus en Libra, dicen por acá. Buenos días, saludos. So amazing. My Venus is in House of Aries. Me amo. Muy bien, mira, por acá. Ya, hay vida también en YouTube. Pensé que no había vida. Mi libido está por el subsuelo, después de mis 40 y algo. Fíjate, ese es esto, este tránsito nos invita a eso. Debemos ser conscientes de esa energía y movilizarla, porque es una energía viva, es una energía de acción, es una energía de fuego, es una energía que se debe percibir, se debe sentir. Mi Venus en Escorpio, bueno, esa es otra talla. Venus en Escorpio es otra talla. Venus en Escorpio le sobra mucho de esto que estamos hablando. Mi Venus está en Acuario, dicen por acá también.
Bueno, aquí hay otro mensaje. Hola Javier, tengo Mercurio, Sol, la Luna en medio cielo, Quirón, Cáncer, Venus en Géminis. Saludos desde Guadalajara, México. También, también, muy bien por eso. ¿Qué pasa con Capricornio? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con Capricornio en cuanto a qué? ¿Qué pasa con Capricornio en qué? ¿Con el tránsito de Venus en conjunción a Capricornio? Pues imagínate si las cabras, ¿cómo son las cabras en el tema de la libido? ¿Han visto una cabra? ¿Cómo son las cabras en el tema de la libido? Eso ya nos va dando un tinte de algo. Dice por acá, una escorpiana, dice por aquí, Alma, un abrazo. Mi Venus está en Aries en conjunción con Quirón. ¡Wow! Venus en Aries conjunción a Quirón. Esa es una excelente posición también para sanar. Claro, claro, esto tiene otra cara de la moneda. Una de las caras de la moneda de Venus en Aries en conjunción a Neptuno y a Saturno, claro, tiene que ver con el chakra raíz, tiene que ver con la función sexual, tiene que ver con la conexión y la responsabilidad del orgasmo, ¿sí? Afortunadamente los seres humanos podemos experimentar esto de manera biológica, por eso todos, hombres y mujeres, cuando estamos en la edad de infancia, esto se estudia mucho a nivel psicológico, en la edad de infancia, hombres y mujeres vivimos a Venus conjunción Neptuno en Aries, es decir, de manera biológica experimentamos el sentir y experimentamos también este clímax sexual y no porque nadie nos lo enseñe. La misma biología lo muestra, la misma biología lo saca, la misma biología lo hace. Por eso es muy importante también saber que si ustedes tienen hijos, infantes en esta etapa de 0, 7 años, adolescentes, pues la misma biología les va pidiendo este cambio hormonal, engrosan la voz, cambian, obviamente que van a tener experiencias con su propia energía sexual de manera muy, muy biológica, muy orgánica. Esto nadie nos lo enseña. La misma vida en el transcurso y el mismo desarrollo de la biología nos va enseñando que somos seres sexuales, que somos mamíferos, y eso es una parte importante también de muchas dolencias. Y no solo de muchas dolencias, eso también es importante en muchas relaciones de pareja. Ustedes sabían que por temas de Venus en conjunción a Neptuno y Saturno, o sea, por este tema que estamos hablando hoy, de Venus, de la calidad orgasmal, de la energía sexual, de ser responsables con esto, de aprender a nutrir esta pasión, este es uno. Este está dentro de los primeros, dentro de las primeras causas de divorcio, porque no hay intimidad. No hay piel a piel, no hay contactos, no hay esto. Sí, se apagó el fuego, se apagó la chispa porque ya no hay esa chispa, ya no se enciende, ya no pasa nada. Esta es una de las primeras, incluso esto separa más que un amante. Esto separa más que otro tipo de problemas. Esta es una de las primeras, la intimidad. De manera psicológica, los que manejamos la psicología sabemos en consulta y sabemos las estadísticas lo que marca. Entonces es mucho. Muchas veces con el simple hecho de prender la vela, de prender Aries, de prender la mecha, de prender esta chispa, de conectar esa energía sexual, muchas veces desde ahí evitamos muchas idas al psicólogo, evitamos muchas terapias. ¿Ah? O sea, puede llegar a ser un gran solucionador a múltiples problemas de pareja. Cuando está Venus en Neptuno, cuando está magia, cuando este encantamiento y cuando este erotismo, lo que hablábamos, eros, ágape y filia, cuando esta capacidad de fluir con el otro y de sentirme fusionado a través de esta energía sexosa, pues cuando esto no se da, esta es una de las razones por las cuales muchas parejas se divorcian. O sea que esto no hay que meterlo, esto no es de que aquí lo puse y no aparece. No, no, no. Esto hay que aprenderlo a ver con responsabilidad, hay que aprenderlo a ver con otros ojos, no con los ojos del morbo, ni con los ojos de que estos temas no hay que hablarlo, que yo ya no necesito de esto, que yo ya no estoy para eso. No, todo ese tipo de comentarios y todo ese tipo de muchas veces creencias son castrantes, donde voy castrando mi propia energía sexual sin darme cuenta creyendo que estoy castigando al otro y a la final me estoy castigando a mí misma, me estoy castigando a mí mismo, ¿no? Bueno, dice por acá, hola Javier, yo tengo en la casa 8 a Venus y Neptuno, ambos en el grado 29 de Neptuno, encima de mi Sol Saturno, mira qué interesante. Dicen por acá, todos somos multiorgásmicos, todo está en el conocimiento interno y la nutrición pasional, me gusta eso. Por aquí en TikTok parece que no hay vida en TikTok, se cayó la transmisión, no hay comentarios, no hay vida en TikTok.
quedó nulo el tema, parece que este tema está como, no sé, o de pronto será por hablar mucho tabú, de pronto se fue la señal en TikTok. No hay señal en TikTok. Bueno, vamos a mirar aquí en YouTube si hay vida. Dicen por acá, energía sagrada. Es la energía sagrada, claro. Venus conjunción con Neptuno nos recuerda de esa vida sagrada, esa energía sagrada también. Venus natal en Libra, en cuadratura a Saturno, dicen por aquí. Gracias por tu información. Veo tu gráfico y noto Libra y no tiene ningún planeta. Pero mi opuesto Aries los tienes todos. Exacto, está muy bien, muy buen tema. ¿Qué pasa cuando Venus está en caída en Virgo? Bueno, es que este concepto de Venus caída en Virgo, ay, cuando Venus está en Virgo, lo que pasa es que tiende a racionalizar mucho los deseos. Venus en Virgo, Venus en Virgo es una excelente posición, por ejemplo, para Venus en Virgo es una excelente posición para el amor, para el romance, pero es que Venus en Virgo se vuelve como muy calculadora, como muy, quizás uno de los temas de por qué está en caída es justamente eso, porque le cuesta trabajo a Venus en Virgo soltarse. Venus es un planeta cadencioso. Venus es el planeta arquetípico de la silueta, donde yo voy, esa palabra de fluir, por ejemplo, cuando dice vamos a fluir, cuando estamos fluyendo con el otro, pues no hay un manual. A Venus no le gustan los manuales. En cambio, cuando Venus está en Virgo, se vuelve muy de manuales. Pero ¿qué va primero? ¿La cintura o la nalga? ¿Qué va primero? ¿Qué agarro primero? Pero ¿y cómo es? Pero no hay esto, no hay lo otro y se vuelve como muy así. Entonces hace que se pierda la calidez, que se pierda esa calidez de sentir, de fluir. Claro, Venus en Virgo es un excelente precursor para temas laborales, para temas financieros. Venus en Virgo es una de las posiciones astrológicas donde se puede llegar a aterrizar mucho papel moneda, pero en temas de relaciones muchas veces logra volverse un talón de Aquiles, logra volverse una piedra en el zapato, algo así puede llegar a suceder. Dicen por aquí, ya volvieron, por acá en TikTok volvieron. Muy bien. Pues este es el tránsito que vamos a tener este fin de semana, viernes, sábado, o sea que aunque no sea amor y amistad y aunque no sea un tema muy de pareja ni nada, pues vale la pena conectarlo, ¿no? Vale la pena tenerlo ahí. Aprovecho para contarles de nuestro viaje, ¿no? Recuerden que vamos a estar haciendo un viaje a las pirámides de México en Teotihuacán. Esto va a ser en el mes de mayo. Vamos a estar 2 días, el día viernes 22 de mayo y vamos a estar el día sábado 23 de mayo. Voy a estar allá en la pirámide del Sol. Vamos a hacer un desplazamiento, un retiro para recibir la energía solar y el trígono que vamos a tener entre el planeta Urano ingresando a los primeros grados de Géminis en un aspecto demasiado fluido con Plutón que estará para este momento en los primeros grados de Acuario y ese 22 y 23 de mayo es la entrada oficial del Sol en Géminis. Entonces vamos a recibir esta experiencia y este nuevo ADN despertar de energía, pues qué mejor que recibirlo allá en la pirámide de Teotihuacán, ahí muy cerquita Ciudad de México, y vamos a hacerlo para hacer una gran meditación justo ahí donde ustedes ven, les comparto en la imagen. Afortunadamente ahora dejan subir, habían quitado este tema de que ya no se podía subir en las pirámides, lo habían quitado, ahora ya se puede subir y lo vamos a estar subiendo a la pirámide del Sol ese día sábado 23 de mayo. Todavía tienen tiempo, pueden encontrar los pases y pueden encontrar para suscribirse desde ahora en la página web Centro Holístico Javier Aragón. Ahí en las redes sociales ustedes encuentran los links. Vamos a estar haciendo otro tipo de actividades ahí en Ciudad de México los 2 días para que aprovechemos este gran aspecto astrológico que nos va a estar acompañando, donde es Urano en Géminis, Mercurio que también va a estar por allí haciendo unos aspectos muy fluidos y claramente los dos protagonistas son los planetas transpersonales, de una parte Urano en Géminis y Plutón en Acuario, y para ese justo momento entra el Sol. En aquella época, pues nos cuenta la historia que siempre los mayas, los aztecas, los toltecas se reunían para recibir estos aspectos justo allí, en la pirámide del Sol. Entonces vamos a estar haciendo una meditación muy bonita ese sábado 23 para que ustedes se sientan. Los que están en Ciudad de México, pues maravilloso porque nos vamos a ver allá. Vamos a estar conectados con toda esta energía solar.
y les voy contando. Claro, lo voy a hacer, que si es conmigo, sí. Yo voy a ir allá, voy a estar con ustedes, vamos a hacerlo de manera presencial y vamos a ir en grupo a subir esta pirámide del Sol en Teotihuacán en esta fecha, que es donde vamos a tener esta posición astrológica que es muy benéfica. ¿Qué mejor que hacerlo en una antena de aquí de América que es muy simbólica a través de la energía solar y por eso se llama así la pirámide del Sol en Teotihuacán? Esto es muy cerquita de Ciudad de México. De Ciudad de México a las pirámides de Teotihuacán, esto es como más o menos 2 horas. Lo hice muchas veces, solo, acompañado, con grupos, etcétera, y la energía es maravillosa. Hay que aprovechar este tránsito, este trígono que vamos a tener en el elemento aire y todos cordialmente invitados para estarlo viviendo acá. Entonces les va a encantar. Pues bien, aparte de eso, contarles nada, que debemos aprovechar pues las energías este fin de semana, muy conectados para vivir la energía de Venus, conjunción Neptuno y Saturno en ese grado de Aries y aprender a ser más responsables de nuestra energía sexual y no dejarla por ahí a puertas de merced o de alguien que no existe o demás. Eso es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos va contando el periódico La Astrología Viva para este fin de semana. Nos vemos mañana sábado, que voy a estar haciendo un especial. Mañana sábado para el horóscopo, para las perspectivas de esta semana y justo hablando de este planeta Venus en Aries, cómo se va a estar acomodando para cada uno de los signos. La cita es mañana sábado, online en vivo, para que ustedes también estén atentos y les va a encantar el tema de esta semana que viene, porque esta semana pasan varios acontecimientos, hay como 3, 4 que van a generar un mayor impacto a diferencia de las otras semanitas. Un abrazo, feliz fin de semana. Nos vemos mañana sábado. Cuídense mucho. Gracias por sus mensajes.